Hola, querida aventurera. Me alegra mucho tenerte de vuelta para el acto 2 del gran baile. La última vez nos quedamos a la expectativa de poder entrar al baile, de poder llegar al gran salón. Pues ahora es momento que vayamos. Si de pronto no has visto la primera parte, te invito a que vayas primero a ese video y luego regreses aquí conmigo. Vamos a seguir de la misma forma que ese video. Tú aventurera, vas a elegir con quién es que llegaste al baile. Con Dorian, vea este momento en el video, o con el elfo Crisiel. Muy bien. Ahora que comience el acto 2. Sigues tu camino con Dorian el vampiro para llegar al baile, o mejor dicho, para llegar al gran salón. Un lugar lleno de personas que tal vez no están acostumbradas a la clase de vida que tú tienes, en medio de aventuras, de peleas, de batallas. No, estas personas tienen un estilo de vida mucho más tranquilo, por decirlo así. Son personas que solo ven por su riqueza, tanto que se ven el lugar lleno de espejos, lleno de oro, de esmeraldas, de piedras preciosas y vestidos también llenos de estilo. Pero ahora te dejo para que Dorian te acompañe. Hemos llegado, aventurera. Por fin hemos llegado al gran salón del baile, el lugar donde tú y yo vamos a bailar más de una vez en esta noche. Lastimosamente, rodeados de personas que creen que sus vestidos, su oro, sus gemas les dan poder, les dan estatus, les dan un nombre, cuando muchos de ellos no han hecho nada por su vida más que administrar los bienes de sus padres. Disculpa que no conocieras este lado mío, pero he pasado mucho tiempo en medio de esta gente, por muchos años, y a veces solo vengo a ver sus rostros, sus cachetes totalmente colorados, felices, riéndose, cínicos. Mientras afuera hay gente soñando con estar aquí, tú y yo lo estamos. Pero no te voy a amargar la noche. No puedo hacerlo cuando todas las personas en este lugar desaparecen, cuando tú estás acá conmigo. Te lo he dicho más de una vez en esta noche, pero tu vestido es espectacular. Veo que ya no te sorprende tanto mis comentarios sobre tu ropa, tu maquillaje y tus gemas. Ya me conoces un poco mejor. Pero lo que sí es que tal vez hay cosas que no has visto. Seguramente no has notado a los emisarios, a los delegados de otros lugares, de otras naciones. Veo lugares de puertos muy lejanos.
e incluso de legados de Silarium, de donde viene tu amigo el elfo, que también lo vi en algún momento en el baile, pero lamento que no te haya podido saludar. Debió haber quedado destrozado cuando aceptaste venir conmigo. ¿Que cómo sé eso? Digamos que he estado más cerca de ti de lo que te imagines. Ahora, ¿por qué no vamos a bailar? Vamos. Dorian y tú llegan al centro de la pista de baile y en ese momento todas las voces alrededor se quedan en silencio. Solo sus ojos, atentos a los movimientos que hay entre tú y Dorian, pechos al ritmo de la música, casi flotando por arte de magia, con tu vestido dando vueltas, yendo de allá para acá. El estilo de Dorian, su altura, sus pasos firmes, cómo te guía, cómo te mueve y tú flotando entre sus dedos y sus manos. Es un baile hermoso, espectacular y todas las personas alrededor lo saben y lo están viendo. Si querías pasar desapercibida, eso ya no será posible. Pero cuando termina el baile, Dorian te separa un momento y te dice: ¿ocurre algo? Estoy seguro que estaba guiando muy bien los pasos, pero ¿viste algo? Un cofre. Ven. Dime, ¿dónde viste este cofre? De pronto, la persona que lo tenía una máscara, o al menos media máscara. Entiendo. Sí, es algo común. Hay personas que deciden ocultar su rostro, aunque sepamos quiénes sean. Algo un poquito vanidoso, pero creo que en este punto ya puedo contártelo. Esa persona es con quien yo me reuní. Así es, esa reunión donde tú te escabulliste. Tú serías una muy buena espía, definitivamente. Pero no es momento para eso. Si esa persona trajo el cofre aquí, significa que también su contenido está acá. Y eso es lo que puede ser peligroso. ¿Te acuerdas que te dije que por favor corrieras? Es un poco tonto de mi parte pensar que alguna vez me ibas a hacer caso, porque tu mirada me dice efectivamente que la curiosidad te gana y no vas a correr. Solo te digo que en el momento en el que esta persona decida hablar frente a todos, tú, querida aventurera, vas a tener que decidir qué hacer. ¿Corres como yo te lo pido o te quedas y ves cuál es la conclusión de todo este baile? Sea lo que decidas, sé que vas a decidir bien, pero por ahora sigamos disfrutando del baile, solo que tal vez se acabe mucho más pronto de lo que
tenía planeado. Oh, y por cierto, si alguna vez hablas con el delegado de Cielarium y yo no estoy cerca, dile que vienes conmigo. Te tratará con más, bueno, con un poco más de cercanía. A veces lo bueno no dura mucho, ¿no? Vamos. Tú y Dorian se hacen en medio de todas las personas que están atentas a lo que va a ser el discurso de esta persona misteriosa. Algo no está bien. Algo en ti te dice que esta noche va a terminar de una forma muy diferente a lo que esperabas. ¿Podrás creer las palabras de un vampiro cuando ha guardado secretos? ¿O le darás la oportunidad de confiar un poco en él y en el plan que tiene? Bueno, eso lo descubriremos en el acto 3 y final de temporada de esta serie de eventos. Nos vemos, aventurera. Entras al baile con un elfo curioso, un elfo que no deja de mirar al lado y lado, pero que tampoco deja de prestarte cuidado a ti. Un elfo casi tan maravillado como tú de conocer personas, de conocer el lugar, de ver lo que hay en este buen lugar para ti. Bienvenida al baile. Aventurera, por fin hemos llegado al gran salón del baile. Por fin hemos llegado a un lugar lleno de tanta historia. No solo por las paredes, no solo por los lugares, sino también las personas que hay aquí. Delegados, mensajeros, reyes, príncipes, princesas, reinas. Cuánto conocimiento debe haber en ellos, cuánta historia. ¿No te parece fascinante? Lo siento, discúlpame, hasta mis ojos están cansados y rojos porque se me olvidó pestañear, simplemente para no perderme ningún detalle. Es espectacular estar aquí. Y por supuesto, poder estar aquí acompañado de ti. ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿No te has sentido incómoda con las miradas? Bien, perfecto. No te preocupes por mis ojos. Sí, a veces olvido como parpadear porque no quiero perderme en ningún detalle. Ya se me pasará. Igual nadie va a notar que tengo ojos rojos, ¿no? No es como si fuera un vampiro. Oh, tu amigo el vampiro. Sí. De hecho, cuando entrábamos te dije que lo vi, ¿cierto? Pero no lo he vuelto a ver. Tampoco a la persona que estaba con él. Que no sé por qué siento cierta familiaridad con esta persona. Es extraño, ¿sabes? Pero bueno, no te preocupes, aventurera, todo está bien, estamos juntos en esto. ¿Qué te parece si vamos al evento principal? Bailar. ¿Me concedes esta pieza? Los movimientos armoniosos entre tú y el elfo Crisiel
hacen que este lugar se sienta lleno de magia, como si un rey y una reina estuvieran en la pista de baile. Su presencia calla a todas las personas. Su estilo, sus movimientos entre él y tú son simplemente majestuosos, hermosos, bellos, tanto que las personas no logran entender de dónde salieron dos personas desconocidas, pero con tanta magia. Pasan los minutos, te sientes en el aire, hasta que empiezas a oír cómo la música empieza a mermar y los pasos del elfo también son más lentos, hasta que llega el final de esta pieza de baile y el elfo te separa a un lado para conversar. Es espectacular poder verte y ver el reflejo de todos los candelabros y de todas las miradas de los espejos que hay en este lugar mientras bailo contigo. Es una imagen que espero guardar en mí por mucho tiempo. Debo decir que tal vez eso guió a que me perdiera en un paso o dos, pero creo que nadie se dio cuenta. Y tus pies no sufrieron, por lo tanto, creo que todos ganamos. Creo que se nota mi emoción de esta noche, ¿cierto? No he parado de hablar, de dar datos, de tratar de no estar en ningún momento en silencio, pero tanto la alegría de estar acá contigo como también los nervios de aún no ver al delegado de mi tierra. A veces siento como si estuvieran ocultándose de mí. Es raro, ¿sabes? Porque sientes que es algo que quieres ver, que es una persona que tiene el peso, tal vez, de la nostalgia, de los recuerdos de mi tierra. Y sentir que se están escondiendo de ti es un poco triste. Pero bueno, también hay muchas personas, imagino que también han de tener reuniones importantes, ¿cierto? No. Pero bueno, esta no es una noche para estar tristes. Este es un momento para celebrar. Aunque sí quiero preguntarte algo antes de que continuemos con la celebración. No sé si sentiste algo extraño mientras bailábamos. Disculpa, no me refiero a tú y yo, sino algo en el lugar. Es como si hubiera sentido... Ya sé. ¿Te acuerdas del cofre que trajimos? ¿Te acuerdas que adentro había una nota y te dije que bueno, no tenía nada más? Lo entregué, y en verdad lo entregué, no volvió a mirarme el pergamino. Pero ahora mientras bailábamos sentí como si estuviera cerca otra vez de eso. Como si estuviera en este mismo lugar. Que, bueno, tal vez la persona a la cual se lo entregué seguramente debe estar acá. La verdad nunca le vi el rostro. Solo se lo entregué a su secretario y nada más. Y vi que entró y se lo entregó a alguien.
pero nunca pude ver su rostro. Pero la sensación que tengo es, no sé, familiar. Es raro. Pero todo va a estar bien, ¿cierto? Sí. Oh, parece que van a dar un discurso. Bueno, después de eso quiero ir al lugar de comidas. Vi unos platos muy exquisitos de lugares que nunca he conocido ni explorado. Entonces yo creo que podríamos ir a ese lugar. Porque, verás, me han contado que en las tierras del sur, tú y el elfo se acercan a la muchedumbre que está atenta a las palabras de esta figura extraña. Una figura que a ti también te resuena en el alma. Algo no anda bien. Algo relacionado incluso directamente contigo y el elfo y el paquete que ustedes trajeron. ¿Qué puede ocurrir con unas simples letras? ¿Qué pudo haber ocurrido por la simple curiosidad de un elfo? ¿O la tarea de una guerrera como tú? Eso lo descubriremos en el siguiente video, el acto 3 y final de esta primera temporada. Nos veremos en el siguiente video. Descansa, aventurera.